Herrera está viva. La clave del sistema financiero del CJNG acaba de caer en manos del gobierno. Como una bomba sonora, esas palabras resonaron en la reunión de emergencia en Ciudad de México. Harfuch no necesitó explicar nada más, solo asintió, y todos lo entendieron. Pero esto no fue un arresto rutinario. Fue una embestida directa al centro operativo del cartel más letal de México. En el momento exacto en que el CJNG intentaba reorganizarse tras pérdidas en la frontera norte, Harfuch ejecutó el movimiento que nadie esperaba. Y Leslie N. cayó. Leslie N., nombre real, la era. Nadie la conocía en redes sociales. Nunca estuvo en ninguna lista de búsqueda. Jamás disparó un arma. Pero era ella quien controlaba los códigos, aprobaba cada flujo de dinero y mantenía operativas a decenas de células armadas desde Michoacán hasta Guanajuato. Solo ella conocía aquello que el CJNG no quería que nadie supiera, y por eso, toda la organización entró en pánico. El allanamiento se realizó en una tarde tranquila en Guandacareo. Pero la aparente tranquilidad era solo una fachada. Toda la zona ya había sido sellada bajo nivel C, ondas de radio bloqueadas, frecuencias interferidas, todo neutralizado durante los últimos 6 minutos. No se emitió ninguna señal de alerta, ninguno de los pistoleros tuvo tiempo de reaccionar cuando los comandos irrumpieron en el sótano. El equipo de operaciones especiales descendió al sótano. Lo que encontraron no fueron fusiles ni drogas, sino algo más letal, 104 dispositivos electrónicos activos. Laptops encriptadas. Servidores operativos, software de monitoreo militar, y mapas de pagos que coordinaban ataques en zonas urbanas y rurales. Cada dirección IP, cada línea de código, cada archivo, todo conducía a una conclusión aterradora: ese sótano era un banco clandestino que había financiado asesinatos de policías militares, emboscadas y operaciones de limpieza silenciosa. Y Harfuch lo sabía. Sabía que no estaban capturando a una contadora. Estaban arrebatando el código madre de una guerra subterránea. Porque si Leslie N. operaba en silencio, ahora el silencio tenía voz. Y hablaba desde una celda de alta seguridad. Pero esto no fue un arresto. Fue un golpe preciso al corazón operativo del CJNG. Una operación lanzada justo cuando el cartel estaba más débil, reordenando su imperio tras una serie de pérdidas estratégicas en la frontera norte. El momento no fue casualidad. Harfuch eligió el segundo exacto para golpear. En Guandacareo, no hubo señales de alarma. Toda la zona fue bloqueada en nivel C. Las frecuencias de radio quedaron interferidas durante 6 minutos. Ninguna señal de auxilio salió. Ningún sicario reaccionó. El silencio fue absoluto. Las fuerzas especiales no entraron, descendieron. Sellaron la propiedad en 3 capas. Entraron al sótano sin hacer ruido. En solo 9 minutos, la entrada al búnker fue abierta. No hubo enfrentamiento. Solo datos, pantallas y luces intermitentes. Lo que encontraron no fueron armas. Fueron 104 dispositivos de encriptación activos, servidores, discos duros, software de monitoreo de primera línea, todo funcionando, todo sincronizado, todo alimentando un centro financiero clandestino que mantenía con vida a una maquinaria de guerra. Cada dirección IP, cada línea de código, cada mapa digital llevaba a una misma conclusión: desde ese lugar se financiaban atentados contra fuerzas federales y puntos urbanos estratégicos. El CJNG no solo operaba desde las calles. También desde una red invisible de datos. Y en esa red, cada segundo cuenta. Harfuch no improvisó. Hizo un ataque sin derramamiento de sangre, porque cuando capturaron a la güera, más de un financiero fue asesinado. El vínculo entre millones de personas y las balas que cayeron. Y el silencio se convirtió en evidencia. Los agentes no encontraron lingotes ni billetes. Encontraron una guerra en forma de datos. 104 dispositivos electrónicos funcionando en paralelo. Laptops, servidores, discos duros, routers. Una arquitectura financiera subterránea tan eficiente como cualquier sistema militar de combate. Cada máquina contenía fragmentos de una sola verdad: el CJNG pagaba violencia con precisión escalonada.
Los mapas de pagos estaban etiquetados por zona, fecha y objetivo. Moroleón, Uriangato, Apatzingán. Cada ciudad tenía su carpeta. Cada carpeta tenía su precio. Cada precio terminaba en sangre. Pero lo que nadie se atrevía a mencionar, estaba en el disco duro número 14. Un informe interno, cifrado con triple capa de seguridad, con un único título: Acciones de represalia previstas contra Omar García Harfuch nivel 1. Todo cambió en ese instante. Ya no se trataba de detener a una operadora financiera. Era levantar el velo sobre un plan de asesinato a escala nacional. El archivo detallaba escenarios: rastreo digital, vigilancia física, creación de ventanas logísticas, incluso la posibilidad de un atentado binario, un ataque físico combinado con sabotaje informático. Todo había sido calculado, todo aprobado, solo faltaba ejecutarlo. En el margen del documento, una firma anónima, un código, PH11, el mismo código que aparecía en otros directorios vinculados a ataques ya ejecutados en Jalisco y Colima. Las conexiones eran irrefutables. Y esta vez, el blanco no era un comandante cualquiera, era el hombre que acababa de tocar el centro neurálgico del cartel. Los técnicos no se miraron entre ellos. Solo asentaron. Harfuch estaba marcado, como en 2020, cuando sobrevivió a un intento de asesinato con más de 400 balas. Pero esta vez, el enemigo no venía con armas largas. Venía con data. Con ingeniería financiera, con pulsos eléctricos disfrazados de operaciones legales. Y en ese instante, la operación cambió de naturaleza. Ya no se trataba de arrestar a una contadora oculta. Se trataba de desactivar una bomba escrita en bytes. Una estructura pensada para destruir desde la sombra. Una venganza firmada con números. Y dirigida al único hombre que podía detenerla. La casa número 17 de la calle Independencia no llamaba la atención desde fuera. Un portón de hierro sencillo, unas cuantas macetas mal cuidadas, y una Suburban vieja estacionada frente al porche. Pero bajo el suelo de cerámica, se ocultaba un corazón de silicio que latía por todo el corredor del CJNG. Era el centro de distribución económica clandestino de Michoacán, Guanajuato y Colima. Las fuerzas especiales irrumpieron usando una herramienta de presión térmica. Ningún ruido, ninguna alerta. Cuando la puerta de acero cedió, una ráfaga de luz verde bañó la habitación. Decenas de pantallas y luces indicadoras encendidas llenaron el aire con una atmósfera helada, estéril. No era una sala de vigilancia, era una fortaleza subterránea de control financiero total. 104 dispositivos operaban simultáneamente. Laptops, estaciones de trabajo, servidores de almacenamiento y codificadores de onda corta. Cada uno tenía una función. Grupo 1, plataformas de pago, cadenas de transferencias internas y rutas encriptadas hacia más de 40 direcciones IP fantasmas. Todos los datos cifrados con algoritmos AES-256, accesibles solo con secuencias de contraseña multinivel. Grupo 2, servidores con más de 700 GB de información, clasificada en carpetas etiquetadas como pagos, plazas, objetivos, y una especialmente alarmante, operación PH11. Dentro, mapas detallados de atentados simulados en 5 ciudades. Algunos ya ejecutados. Otros, aún en fase de despliegue. Grupo 3, routers, decodificadores, y 2 VPN físicas. Dispositivos diseñados para disolver el rastro de quien ordenaba ejecuciones o transferencias. Esta red no se detenía en México. Se expandía hasta Colombia, España y Arizona. En el núcleo, un servidor apodado Nódulo Verde acababa de activar un protocolo de destrucción de emergencia justo cuando las fuerzas ingresaban. Ese intento de autodestrucción falló por 3 segundos. Lo suficientes para que un técnico del equipo de Harfuch interrumpiera el flujo eléctrico y congelara todo el sistema. Fue ahí donde encontraron lo imposible, un archivo titulado Plan de Liquidación Fiscal 2024-2026. No eran cuentas. Era una reestructuración completa del CJNG como una red descentralizada de guerra financiera. El tiempo para detenerlo se estaba agotando. Y Harfuch lo sabía. El servidor central, etiquetado como nódulo verde, era el único con discos intercambiables en caliente.
Cuando las fuerzas especiales entraron, el sistema ejecutó de inmediato un protocolo de autodestrucción. Pero no logró completar el borrado. Un técnico del equipo de Arfuch cortó la energía durante 0.3 segundos. Lo suficiente para salvar lo esencial. Entre los archivos rescatados, uno sobresalía por encima del resto. Sin remitente. Sin metadatos. Sin autor declarado. Solo un título, Plan de Liquidación Fiscal 2024-2026. Estructura militarizada. No era un plan contable. Era un manifiesto de guerra. Una hoja de ruta para convertir al CJNG en un ente modular, autosuficiente y sin cabeza visible. El contenido era claro, el CJNG sería dividido en 6 ramas autónomas. Cada una con su propia célula financiera, operativa y de objetivos. Ya no dependerían de un solo líder. Cada nodo podría ejecutar pagos, organizar ataques, y reconfigurarse ante cualquier caída sin afectar el resto del sistema. Un enjambre. Una red viva. Arfuch lo entendió de inmediato. Lo que se había evitado no era una operación de lavado, sino la consolidación de un ejército digital. Si ese archivo hubiera sido activado a tiempo, el CJNG habría mutado en algo más letal que una organización criminal, una red blockchain armada, descentralizada, imposible de rastrear. Capturar ese archivo no fue solo evitar el futuro. Fue retrasarlo. Porque si Leslie N. ya había comenzado a implementarlo, bastaba con que un nodo sobreviviera para que todo volviera a activarse. Y en el crimen organizado moderno, el tiempo no se mide en relojes. Se mide en líneas de código. Y ese código aún respira. La güera nunca apareció en una ficha roja. Nunca disparó un arma. Nunca firmó un contrato a su nombre. Sin embargo, movía más dinero que cualquier jefe de plaza. Desde 2021, desapareció del sistema civil y se volvió un fantasma contable, sin rostro, sin número, sin voz. En su expediente no hay antecedentes penales. Solo una breve mención de haber trabajado en una empresa de logística en Morelia. Luego, nada. Como si la tierra se la hubiera tragado. Pero desde la sombra, Leslie N. administraba millones. Lo hacía sin llamadas, sin redes sociales, sin dejar rastro. Un archivo confidencial de la SSPC la identificó como la columna vertebral de 5 plazas clave del CJNG, Quitseo, Moroleón, Uriangato, Salamanca y Apatzingán. Su firma no aparecía, pero su orden estaba detrás de cada pago. Recolectaba fondos, redistribuía presupuestos y financiaba operaciones clandestinas. La lista de pagos recuperada en la operación reveló cifras escalofriantes. Más de 6.000 sicarios recibían un sueldo mensual de entre $10.000 y $6.000, dependiendo del nivel de riesgo. Por cada objetivo cumplido, había un bono adicional, entre $2.000 y $5.000 por ejecución. Sangre convertida en cifras. Además de salarios, Leslie destinaba recursos a otras formas de poder, patrocinios para eventos locales, becas fantasmas, donaciones disfrazadas de ayuda social. Era una economía paralela sostenida por miedo y billetes. Y ella, desde la penumbra, era quien hacía girar esa maquinaria. Nadie la veía llegar. No conducía. No hablaba con nadie fuera de su red. Todas sus comunicaciones pasaban por un intermediario digital que usaba nodos de encriptación desechables y VPN ubicados en Europa del Este. Un informe de la Guardia Nacional la describía con una sola frase: una entidad sin rostro que mueve la sangre desde la sombra. Capturar a la güera fue como apretar el cuello de una serpiente dormida. Nadie sabía cuánto tiempo tardaría en despertar, pero todos sabían que cuando lo hiciera, mordería con datos, con código, con muerte. Menos de 20 horas después, el sistema respondió. No con balas. Con señales. Una transmisión anónima emergió desde el disco duro número 17. Una carpeta sellada, titulada OP Plomo Verde. Adentro,
un protocolo de represalia activado únicamente cuando se captura viva a una figura financiera crítica. Y la güera no era cualquiera. Era el núcleo contable de una región entera. El objetivo estaba subrayado en rojo, Objetivo Alfa, Arfuch. Nadie en el equipo técnico sonrió al leerlo. Algunos recordaron 2020. Recordaron los 400 disparos, la sangre sobre el chaleco, el cristal incrustado en el brazo. Recordaron la frase por radio, estoy vivo. Pero sabían que esta vez, el precio sería más alto. Las redes no tardaron en reaccionar. El hashtag #Fuerza Arfuch regresó, pero no desde el gobierno. Desde madres, huérfanos, víctimas del CJNG que sabían lo que estaba en juego. Porque cuando Arfuch golpea, el cartel sangra. Y cuando el cartel sangra, responde con sangre. Pero Arfuch no retrocedió. No escondió los datos. No selló la bóveda. Hizo lo impensable, ordenó liberar todo. Cada esquema financiero. Cada ruta de lavado. Cada wallet digital. Lo convirtió en dominio público. Porque entendió algo simple, el CJNG mata para proteger datos. Así que mostrar los datos es matar su poder. Cada byte liberado era un disparo. No en la cabeza. En la confianza. Desde dentro. La organización comenzó a agrietarse. Ya no era posible saber quién filtró, quién guardó copia, quién habló. Las cifras dejaron de ser poder. Se convirtieron en veneno. Y Arfuch, en su portador. No era solo una guerra táctica. Era una nueva guerra. Sin campos de batalla. Sin armas visibles. Una guerra de códigos y nombres. Donde el que tiene la información, es el único que puede seguir con vida. Al analizar los archivos extraídos del sótano en Guandacareo, Arfuch entendió que el problema no era la cantidad de metanfetamina incautada. El problema era el modelo. Un sistema completo, fragmentado, automatizado. Diseñado para operar sin voces, sin líderes, sin errores humanos. El cartel había creado una red de producción de metanfetamina que no requería llamadas, ni presencia física. Solo un código QR. Solo una hoja de cálculo. Cada químico tenía un destino. Cada envío, un valor. Cada transacción, una ruta invisible hacia una billetera digital disfrazada. Los choferes no sabían qué transportaban. Solo escaneaban un código. El sistema activaba el pago. La mercancía desaparecía en gasolineras rurales, tiendas de abarrotes, concesionarios fantasmas. En solo 4 horas, un envío podía dividirse en 12 operaciones falsas, fertilizantes, repuestos, maquinaria agrícola. Todo funcionaba como una cadena de nodos descentralizados. Cada zona operaba sin contacto directo con los niveles superiores. Copándaro, Moroleón, Uriangato y Cuitzeo eran más que puntos en el mapa, eran centros financieros camuflados, protegidos por miedo, silencio y software militarizado. La SSPC lo nombró Zona de Amortiguamiento Financiero Química. Un modelo donde la droga es el bien estratégico, pero el valor real está en los datos. Porque mientras las rutas estén activas, el dinero fluye. Y mientras el dinero fluya, el cartel respira. Nadie ve el transporte. Nadie toca el dinero. Nadie necesita levantar el teléfono. La metanfetamina llega a los adictos. El dinero vuelve limpio al sistema. Y la estructura sigue viva. Porque este modelo no depende de una persona. Depende del código. Del algoritmo. Era la evolución del crimen. Un sistema sin rostro, sin jerarquía, sin interrupción. Y Arfuch, por primera vez, lo tenía frente a él. No podía destruirlo con armas. Solo podía exponerlo. Línea por línea. Transacción por transacción. Hasta que el silencio dejara de ser una ventaja. Capturar a la güera fue como tomar del cuello a una serpiente dormida. Y en menos de 24 horas,
esa serpiente despertó. No con balas. Con datos. Con líneas de código. Con instrucciones silenciosas que salían de dispositivos que ya se creían muertos. Uno de los discos duros, el número 17, envió una señal residual que no aparecía en ningún protocolo de red. El análisis forense la rastreó hasta una carpeta encriptada, OP plomo verde. No era un archivo cualquiera. Era una directiva de represalia. En su interior, una sola línea en rojo, objetivo alfa, Arfuch. El mismo hombre que en 2020 sobrevivió a más de 400 disparos. El mismo que, esta vez, no enfrentaba sicarios, sino sistemas. Algoritmos. Programas diseñados para ejecutar sin rastro. Arfuch no retrocedió. No pidió resguardo. Hizo lo contrario. Ordenó liberar toda la información, mapas de lavado, redes de pago, nodos operativos, nombres ocultos. Porque entendía que en esta nueva guerra, el que oculta pierde. El que expone, sobrevive. Cada byte publicado era una bala digital contra el CJNG. Una grieta interna. Una traición técnica. Y al hacerlo, Arfuch no solo luchaba por justicia. Luchaba por tiempo. Por respiro. Por mantener con vida al único sistema que el cartel no puede controlar, la verdad. Pero en una guerra donde los enemigos no tienen rostro, y las armas son líneas de código, ¿cuánto tiempo más podrá mantenerse vivo?